Hemos invitado al doctor Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y de las creencias, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano su disposición. Doctor Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, guadalupanas. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo te explicas este fenómeno enraizado profundamente, el fenómeno de la fe en la guadalupana entre los mexicanos? Bueno, es un fenómeno muy antiguo. Hay distintas, digamos, versiones, hipótesis sobre por qué surgió, cómo surgió. El hecho es que ahí, obviamente, en ese mismo lugar había un ritual, ya un culto a la diosa Tonantzin antes, y probablemente hay una conexión, digamos, con la religión prehispánica como lugares de culto con una madre diosa. Y es obvio que los mexicanos, o una parte de los mexicanos, hay que decir que no todos los mexicanos, buscan protección en la Virgen de Guadalupe. Hay que decir que, eh, según las encuestas que yo he leído, más o menos el número de guadalupanos es el mismo número que el número de católicos, pero en el país hay alrededor de 22% de personas, o sea, muchos más millones, que no son guadalupanos, que no son católicos. Es decir, si es cierto que durante muchos siglos se identificó, durante, digamos, el siglo XIX y quizás hasta la mitad del XX, muchos se identificaban guadalupanismo con mexicanidad. La verdad es que eso ya no es totalmente cierto, lo cual no quita, por supuesto, que los católicos siguen siendo guadalupanos y que las manifestaciones que vemos, en particular el día de hoy, pero yo creo que es a lo largo del año, muestran precisamente que hay un gran fervor hacia esta Virgen. Eh, Ese, ese Hay na- que decir es, también que no siempre, que no en todo el país hubo este culto a la Virgen de Guadalupe. Digamos, el hecho de que se hiciera un culto nacional es relativamente tardío, es como, digamos, de finales del siglo XVIII en adelante. En los primeros siglos del virreinato había muchas otras vírgenes, digamos, que competían y muchos santos que competían en los lugares de adoración, en el norte de México, por ejemplo, ¿no? Y el culto a la Virgen de Guadalupe es un culto que se fue haciendo como más nacional, por decir así, a lo largo más bien de finales del 18 y en el 19, ¿no? es una forma de, vamos, esta fe desbordada por la Virgen de Guadalupe obedece a la necesidad absoluta de creer en la posibilidad de salir adelante cuando los gobiernos te dan la espalda, cuando los partidos políticos no te entienden, no te interpretan, cuando las organizaciones civiles son insuficientes y tú no tienes otra cosa que hacer en tu vida que tener fe en que te va a ir cada vez mejor. Y de ahí viene un poco la motivación. Y nos hemos encontrado gente que se dice atea, pero al mismo tiempo guadalupana. Yo me he encontrado algún amigo judío que me ha dicho que es guadalupano. En fin, Sí. No, yo también, claro. pero la verdad es que son, digamos, casos, digamos, raros. En realidad, digamos, por eso digo yo lo de las encuestas. Sabemos que hay alrededor de 77, 78% para redondear, por ciento de mexicanos que son católicos. Y las encuestas, cuando preguntan si es guadalupano, más o menos el mismo número aparece. O sea, no es mucho más tampoco, ¿no? Pero de todas maneras es cierto lo que mencionas. Obviamente hay una búsqueda de protección, una necesidad de protección que se busca en las divinidades, en las deidades, digamos, en el culto mariano en general, ¿no? Pero yo diría que, más bien lo que vemos, es cierto que la gente busca la protección donde cree que la puede obtener y ante la falta de otros tipos de apoyos. Pero más bien lo que yo diría es parte del éxito de Morena, digamos, del éxito político, es su conexión con esta religiosidad popular. Hay que recordar que, digamos, Morena, como tú bien lo sabes, remite a la Virgen Morena.
Entonces, el Movimiento de Regeneración Nacional, curiosamente, se fundó el 12 de diciembre. Obviamente, estos políticos están jugando con estos sentimientos religiosos populares y conectan porque saben que lo que les está ofreciendo la Virgen y en general la religión es un tipo de protección, de salvación, de esperanza. Y ahora ellos de alguna manera pretenden sustituir y sustituyen en cierto sentido a todo este tipo de sentimientos, ¿no? De necesidad de protección, de esperanza, etcétera. Y hay que ver y hay que entender que parte del éxito de esos movimientos políticos está presente en su conexión con este tipo de sentimientos y digamos, de veneración, ¿no? Correcto, y a pesar de que ha habido quienes han cuestionado las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ese ánimo, esa fe no decae, ¿te acuerdas? Claro, claro. Aquel patrono de la Basílica de Guadalupe durante muchos Sí, años, Guillermo Schulenburg. el abad Schulenburg. El abad Schulenburg. ¿Te acuerdas Ahora, lo que dijo? lo que pasa es que hay que decir que, a ver, es que hay que aclarar eso, es muy importante. El abad Schulenburg no decía que no existiera la Virgen, simple y sencillamente estaba siguiendo lo que muchos historiadores mexicanos han probado, que es que las apariciones probablemente no están probadas históricamente, que lo que hay es un culto que se reconoce y que se va estableciendo y que luego a principios del siglo XVI, es decir, ya un siglo después de la conquista, se establece ya más formalmente. Pero que no, o sea, una cosa es que no se reconozca a María como la Madre de Dios y otra cosa es que se diga, bueno, probablemente aquí no hubo la aparición que dicen y que se gestó como, digamos, toda una mitología, pero no importa, porque lo que existe es el culto. Y entonces obviamente ahí lo que había era un pleito político entre el arzobispo y el abad. El arzobispo se quería apoderar del control de la basílica, cosa que logró, y utilizó este conflicto para, digamos, echar lo que le llaman el odium plebis, el odio de la plebe contra el pobre abad Schulenburg, que en realidad estaba diciendo lo que los historiadores mexicanos, incluso los historiadores católicos mexicanos, han admitido a lo largo de la historia, que las apariciones no tienen ningún fundamento histórico, ¿no? De hecho, cuando se hizo la beatificación de San Juan Diego, eh, eh, no se hizo, como no se pudo probar su existencia histórica, lo que se hizo a través de una cosa que se llamó el reconocimiento de un culto existente. Y de esa manera la propia Santa Sede le dio la vuelta para poder beatificarlo y después canonizarlo. Es decir, el abad Schulenburg tenía razón, históricamente, claro, que el arzobispo utilizó la propaganda y el odio de las masas para decir que cómo se atrevía a dudar de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, obviamente fue una manipulación digamos, del debate que se usó para tomar el control de la basílica, Ahora, cosa que yo te quiero el preguntar, arzobispo logró. finalmente, Roberto Blancarte, tenemos un minuto. Yo te quiero preguntar, ¿no fue la creación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Morena del Tepeyac, un instrumento de la Iglesia Católica para evangelizar? Sí, bueno, probablemente sí. Es decir, como fue en muchos otros lugares, ¿no? Es decir, digamos, la imagen de la Virgen y toda la historia de la aparición es parte de muchos esfuerzos de evangelización, como fue también muchos cristos que de repente aparecieron en cuevas o en lugares que los indígenas consideraban sagrados. Por ejemplo, el Cristo de Chalma es lo mismo, de repente aparece en una cueva un Cristo y bueno, pues es igual, obviamente utilizado para efectos de evangelización, ¿no? Claro, Una claro. evangelización que, como hemos visto, es de este tipo, hasta cierto punto, digamos, muy emocional, pero digamos, hasta cierto punto, poco, digamos, instruida, más bien basada en la necesidad de la protección y otras cosas que la población busca, ¿no? Te No agradezco. tanto ni los dogmas ni la doctrina, ¿no? Claro, Eso no le claro. importa a la gente tanto, ¿no?
Gracias, doctor. Gracias, Roberto Blancarte, como siempre, por contar con tu muy valiosa y respetada opinión. Un gusto como siempre, Pepe. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. El doctor Blancarte, profesor investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y también de las creencias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.